Yo creo que el cristianismo siempre ha sido confrontacional, enfrentando el pecado, la hipocresía, la inmoralidad y las prácticas que no se ajustan a la verdad bíblica. Y eso ha generado la persecución. Ya luego ya la iglesia misma, vemos a los primeros discípulos, el caso de Esteban. Pero perdón, o sea que concluimos acá esta expresión, que fueron los judíos los primeros se inicia con que ellos. persiguieron a los cristianos, a nosotros los cristianos. ¿Quiénes mataron a Jesús? Generalizar. Los líderes ¿Quiénes fueron los que pidieron la muerte de Jesús? El que presidió la reunión fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Que en este caso, para ese entonces, era Caifás. Existía en esa época dos sumos sacerdotes, porque los romanos no entendían que la figura del sumo sacerdote es vitalicia, sino que ellos entendían la figura del sumo sacerdote como una cuestión política. ¿Correcto? Así que a conveniencia de ellos nombraban sumo sacerdote. Primero fue Anás y luego lo nombraron a Caifás, su yerno. Pero los judíos no entendían que los cargos son políticos, sino para ellos son vitalicios. Así que Caifás políticamente muerte, ¿no? Estaba ejerciendo en esa época. Y él fue el que sentenció a Jesús prácticamente a que fuera entregado en mano de Poncio Pilato para que él lo sentenciara a muerte. Valiéndose de falsos testimonios, ¿no? Exacto. Después de la muerte de Jesús, ya los mismos discípulos experimentaron persecución. Y ahí tenemos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un judío y usaba la autoridad que él tenía en el pueblo judío para perseguir, dice la Biblia, ¿no? Con amenazas y meter preso. El primer mártir que nosotros tenemos en la Biblia es Esteban. No, Pedro también fue metido preso, fue llevado preso, fue amenazado por los líderes religiosos judíos en ese tiempo para que dejen de predicar el evangelio. Y nos dice ya la tradición, porque ya eso no está en la Biblia, acerca del caso de la muerte de los mismos apóstoles, que el apóstol Pedro murió crucificado y él pidió que no sea como su maestro, sino lo crucificaron de cabeza. Y todos los discípulos, todos los apóstoles, en el caso de los apóstoles, fueron... Usted me dice que no es histórico entonces, que es cuestión de tradición. Me refiero a que es que la Biblia... A través del tiempo, es histórico. Lo que pasa es que la Biblia ya no relata eso porque la vida de ellos, la muerte de ellos... es histórico. Sí, es histórico, es histórico. Entendí tradicional. Perdón, si dije eso no. Está en relatos históricos. Historiadores de ese tiempo hablan de referencia. Sí, exactamente. Y en algunos casos sí hay cuestiones de personajes que a veces tal vez la historia no lo diga, pero que hay, de una forma tradicional se dice cómo es que murieron. Pero lo cierto es que los discípulos del Señor, y en el caso de los apóstoles, a excepción del apóstol Juan, fue el único, creo, que no murió de esa manera, o sea, martirizado. Los demás fueron perseguidos. Los demás fueron perseguidos y martirizados. Juan también fue perseguido, ¿no? Pero no fue martirizado. O sea que Jesús deja la tierra, empieza la iglesia con los 12 apóstoles y todos los que habían creído, y vino esa persecución. La persecución. Pero el Señor les dijo a ellos que iban a ser perseguidos. Antes de ascender, el Señor les dijo: si a mí, que soy el Señor, me han llamado lo que lo llamaron, ¿qué no harán con ustedes? Si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el leño? Entonces el Señor les habló de que ellos iban a ser perseguidos y les dijo: ¿podéis beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y aquellos dijeron: podemos. Mira que cuando Jesús dice... Pero no lo habrán entendido, ¿no? Claro, cuando Jesús dice: recibiréis poder, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, le dice a sus discípulos. La palabra testigo también significa mártir. ¿no? Ah, sí, testigo significa mártir. Exacto. Muy bueno. Entonces, el testificar a Cristo va acompañado de persecución, de dolor. No necesariamente que a uno lo maten, pero sí sufrimiento, ¿no? El sufrir, la oposición, ¿no? Ahora, después la persecución a la iglesia ya toma otro nivel, porque la iglesia va creciendo y ahora no solamente es la religión judía o los judíos los que ven como una amenaza al cristianismo, sino ahora hablamos ya del Imperio Romano. Claro. O sea, pero parece que todo obedece porque la persecución primero se inicia en Jerusalén. Sí.
y vamos a decir, el foco es cuando persiguen a Esteban. O sea, ahí Con el martirio de Esteban Eso se motiva, inicia, ¿no? Como que es un detonante. Claro, ese es el relato histórico de la Biblia, ¿no? Sí, que es sí. con Esteban, el primer mártir, nuestro primer mártir. Y se inicia y entonces se da la persecución ya a nivel, ya no solamente de Jerusalén, sino de Judea, de Samaria, y los cristianos que son perseguidos van extendiendo su fe también hacia otras comunidades. Como que ahí está también Fruto de la mano Dios. persecución. Así es. Los flares de Dios. Se van ¿no? como que huyendo de la persecución, pero a la vez predicando y testificando, y el evangelio, la iglesia, expandiéndose Exacto. y creciendo por todo el territorio del Imperio Romano. Quiere decir que el diablo trató de detener la iglesia en un principio, pero la figura le salió totalmente mala, porque lo que hizo fue más bien al perseguir a los verdaderos cristianos, hacerlos que estos se vayan a diseminar por todo el mundo de aquella época, llegando incluso hasta la India, algunos discípulos. Claro, Pero ya- dice la palabra de Dios que ellos cuando fueron esparcidos, a donde quiera que iban, ellos predicaban la palabra de Dios, Exacto. Y esa persecución. en esa O persecución. sea, que sentían a Cristo dentro de su corazón. Porque Bien, ¿quién pero va a predicar persiguiendo? Se puede decir entonces que la persecución favoreció al desarrollo de la iglesia cristiana en sus inicios. Dice que los romanos, los gobernantes romanos veían a los cristianos como una especie de sediciosos políticos. O sea, no era una cuestión, ya como el caso de los judíos, que sí iba en contra de su fe en cuanto a la ley de Moisés, como que veían que una amenaza a la ley, ¿no? En el caso de los romanos ya no lo veían así. Políticamente. Sino un asunto político, ¿no? Como una especie de sediciosos que no favorecía a sus intereses, a su gobierno. El detalle está en que los cristianos nunca quisieron reconocer al emperador como lo que por ahí para va. ese entonces se consideraba el emperador. El emperador era un dios. Así lo consideraban y le llamaban César y adoraban al César. Todo súbdito del Imperio Romano tenía que presentar una ofrenda e incienso en favor del emperador, porque el emperador era como la figura de un dios, es más, era considerado el sumo pontífice de la religión del imperio. Eso era el emperador, pero los cristianos jamás quisieron ni ofrecer incienso a los ídolos, ni mucho menos hacer una oración ¿Y cuánto recrudece invocando el nombre la de César como persecución? Señor. ¿Cuándo se hace más efectiva la persecución? La primera persecución que se conoce imperial surge con este hombre llamado Nerón. En realidad, Nerón, Nerón, ¿cuántos años antes de...? en el año 67, Después de Cristo, este hombre... ¿En el tiempo de Nerón estaban los apóstoles? Sí, estaba todavía vivo, estaba Pedro y estaba Pablo con vida. Ya. Pablo está prisionero en Roma. Pablo comparece ante Nerón. Es el César ante el cual el apóstol Pablo tiene que comparecer porque él apela a César. Y él está, vamos a decir, esperando su sentencia. Pero ¿qué sucede? Que en el año 67, para el mes de julio de ese año, Nerón decide incendiar Roma, porque él tenía proyectado edificar una ciudad de acuerdo a sus ideales. Era medio poeta y se creía un hombre que podía componer música. Excepcional, Y entonces en dice que todas subió las con su lira áreas. a un balcón y mientras Roma ardía, él comenzó a elogiar y a cantar ese eso cántico. es cierto, es histórico. Sí, forma parte de la historia. Los historiadores, como Tácito, O sea, lo mencionan. transmiten su locura, Lo mencionan la situación como en la que que se él encontraba. sube al balcón y comienza a cantar una canción que recuerda a Troya, cuando arde Troya. Y él se inspira, pero luego el pueblo romano llega a enterarse que ha sido él. Pero tratando de que no pongan su mirada en él, ve y se entera que hay un barrio de cristianos. De los 14 distritos o barrios que habían en Roma, 4 no arden, y dentro de ellos 1 es un barrio cristiano. Y entonces él decide echarle la culpa a los cristianos, que fueron ellos los que incendiaron Roma. Y desde ese momento, en el año 67, comienza ya la persecución imperial ya. Como imperio, Roma como imperio, a perseguir a los cristianos. Dice que a los cristianos
les ponían pieles de animales, así la forma de martirizarlos, ¿no? Sí. Como bestia, para que los perros pudieran morderlos, mordisquearlos y matarlos. muérdanlos. Nerón llegó al punto de ponerles camisas con ceras a los cristianos, ropa con cera, túnicas con cera, y encenderlos para que alumbraran durante la Como noche antorchas, sus jardines. antorchas vivas. Antorchas vivas. Sí. Aparte de Dice eso, que también se ensañó con ellos. En ese tiempo también en el pueblo romano también había un cierto rechazo hacia los cristianos, debido a que en ese tiempo abundaba el paganismo. Claro, Y para los cristianos romanos, pregonaban contra el paganismo, ¿no? para los romanos, los cristianos en un inicio se les llamó ateos. Así es. Porque según ellos, los verdaderos cristianos jamás nos hemos postrado delante de una imagen. Pero tenían muchos dioses. En cambio, ellos eran panteístas, politeístas, y ellos se postraban siempre delante de imágenes. Al ver que los templos cristianos no tenían ninguna imagen, entonces los llamaron ateos. O sea, sin Dios. Adoraban a un Dios invisible. Exacto. O sea que todos los apóstoles fueron perseguidos. Sí, Los 12, ¿no? apóstoles Incluyendo a Pablo. y los discípulos de los apóstoles Todos fueron y perseguidos. los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Ya, pero me refiero a los apóstoles. Sí. Todos sufrieron persecución. Todos. Sí, todos. Solo que el único que no murió como mártir Juan. fue el apóstol Juan. Pero el hijo todos amado. murieron martirizados. Bueno, después menciona también la historia que en el año 81 Domiciano, otro emperador también romano, decide perseguir a los cristianos. Este hombre primero termina matando a su hermano, algunos senadores romanos que se oponen a sus ideales. Es muy centrado en las tradiciones de Roma, este hombre llamado Domiciano. O sea, él quiere hacer prevalecer las costumbres antiguas de Roma, ¿correcto? Y a esas costumbres se oponen ¿quiénes? Los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no adoran al César, ellos no tienen imágenes, ellos no participan de fiestas paganas donde se le hace celebraciones a los dioses, a los ídolos. Roma pues hereda a los dioses de los griegos y celebran pues el día de la fiesta, vamos a decir, del trago de licor, de Baco. Entonces, en cambio, los cristianos no participan de esas fiestas. Todo lo contrario, para esa época los cristianos más bien se reúnen, parten el pan juntos y cada vez que pueden entonan himnos al Señor Jesús, le alaban, le glorifican, pero también dice, hacen oraciones comprometiéndose a no robar, a no mentir, a no adulterar y a vivir de acuerdo Esta a las normas de persecución buenas es costumbres. solamente la romana, ¿no? La del Sí, Imperio Romano. hablando del Imperio Romano. Sí, del Imperio Cada Romano. uno de ellos, ¿no? Emperadores romanos. Trajano, para Trajano, que una persona confiese a Cristo ya era simplemente digno de pena de muerte, ¿no? Y así la historia ha ido transcurriendo hasta que el imperio fue perdiendo pues el poder y surge un nuevo imperio. ¿Cuántos años estuvimos perseguidos por el Imperio Romano? Que parece que son los más conspicuos en ese sentido de atacarnos, Bueno, ¿no? se puede decir que muchos emperadores han perseguido a la iglesia. Los 4 primeros siglos han sido Sí, los de 4 persecución. primeros siglos de persecución. Los 4 primeros siglos. Y entonces- Hasta que supuestamente aparece Constantino con la figura de un cristianismo que no es el cristianismo bíblico, sino es lo que da lugar más bien a lo que hoy en día le llamamos la religión tradicional o Pero el catolicismo. decir que Constantino no tuvo propósito de Dios, quizás el Señor no quiso darle un refrigerio a la iglesia. Constantino más lo vio por el lado estratégico, político, de ver que los cristianos, por más que eran perseguidos, por más que eran torturados y martirizados, la Dejó de iglesia disminuir, crecía y se fortalecía. Gloria a Jehová. ¿no? Y entonces se dice, pues, este hombre ahora viene con que Dios le reveló, que Dios le habló, que tuvo un sueño y que él decide a la iglesia, en vez de perseguirla, más bien abrazar y obligar al ejército romano a que se bauticen, a que se conviertan, entre comillas, porque Es que es una astucia política de la cual él aprovecha la coyuntura para tomar el poder. Aún se hace cristiano al final casi ya de sus días, al término de su imperio.
a partir de Constantino hacia adelante, la iglesia cristiana ya no es la misma. Ya los principios que los llevaron a ellos a la persecución los dejaron. Lo que vino fue la idolatría, el paganismo, se incluyó, se infiltró en las prácticas de la iglesia, y conforme pasaba el tiempo, el imperio político romano iba perdiendo fuerza por su por decaimiento moral, pienso yo, dice la historia, ¿no? Y quien fue más bien resurgiendo más es la iglesia. En ese iglesia tiempo, romana. La iglesia romana, ¿no? Acá tengo el dato, mira, el concilio con los papas. es el concilio de Nicea. Esto fue en Asia Menor, cerca de Constantinopla, en el año 325. Ahí En esta asamblea, ¿qué se determina ahí? en esta asamblea se hace el primer concilio ecuménico. Se reúnen, claro, ecuménico quiere decir que se reúnen todos los tipos de creyentes, con cada uno una postura, una posición diferente. Para formar algo oficial. Para formar algo. Y ahí se dogmatiza, ahí se habla de dogmatizar, en este caso la fe. La fe. Entonces, ¿en qué creemos? ¿No? Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creemos en que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, habitó ¿Y quiénes entre estuvieron a nosotros. cargo de ese concilio que en realidad fue importantísimo para definir? Bueno, vinieron obispos de todas partes del mundo. Pero ya estaban con Algunos estaban con Constantino, otros no, pero decidieron participar para dejar bien claro las bases de la fe Lo cierto es cristiana. que cuando uno habla de la historia, a veces lo vemos así de una forma más ágil, más pero amplia, ¿no? Y de que en qué año Dice que surgió, hubieron empezó unos la idolatría, 300 en qué año obispos. la mariolatría, pero lo cierto es que nunca se ha hecho así de una forma tajante y definida. Ha habido un proceso, y en ese proceso han habido creyentes que siempre se han opuesto a estas cosas, hasta que en determinado momento de la historia ya pues la iglesia terminó aceptándolo, legalizándolo, oficializándolo y dogmatizándolo, ¿no? Hablamos ya de la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. A esa iglesia nos estamos refiriendo, que es producto justamente de ese matrimonio, entre comillas, entre lo político, el Roma política, con lo que surge como la iglesia romana. Claro, el Imperio Romano quería tener influencia sobre la iglesia. El emperador quería tener dominio, y los verdaderos cristianos jamás aceptaron la mezcla entre la política y las cosas. Pero los dos eclesiásticas. estaban, tanto la ortodoxa como la romana, la católica universal, ¿no? Las dos estaban bajo ese mismo fin, ¿no? Sí, al final la ortodoxa pues se separa Intereses completamente, políticos, desconoce privilegios la políticos. autoridad del Papa, en este Así caso, es. ¿no? Pero Y después de Nicea es eso, ¿no? exacto. Sí, ahí se da un cisma. Pero Nicea, ya que hemos tocado el tema de Nicea, Nicea se forma porque ha surgido el arrianismo, y el arrianismo trata de negar la deidad de Jesucristo. Como surge esa doctrina, esa corriente herética, se decide establecer ese concilio para dejar bien claro que Jesús es Dios. ¿Y a quién perseguía esa iglesia? A los que leían la Biblia. A los que leían la Biblia. O sea, supuestamente perseguían A lo que la herejía para exterminar Les llamaban hereje. O sea, Los estaba consideraban prohibido hereje. leer las Sagradas Escrituras si tú no eras del orden eclesiástico. Si tú eras una persona, un ciudadano común y corriente, no podías. todo pensamiento distinto al del gobierno, Exacto. que sería un hereje. Y las misas tenían que ser en latín. Y no se podía dar en el idioma del pueblo, ¿Por de qué? la comunidad. ¿Por qué? Porque así estaba establecido por las autoridades eclesiásticas. Quizás que no conocieran la verdad, ¿no? Porque El problema es que la iglesia se embriagó. Esta iglesia cristiana que luego se casó con la política, se hizo grande, poderosa, rica, se embriagó. Le gustó el poder, le gustó Exacto. el dinero. Y ahora pasa La lo mismo que al vanagloria. principio. Al principio a Cristo lo veía, el judaísmo lo veía como una amenaza, ¿no? Y por eso fue la persecución a la iglesia cristiana. Y ahora resulta que es esta iglesia cristiana embriagada, adúltera, ramera, como le llama también la Biblia, ¿no? Porque se corrompió. Ahora se ve amenazada por aquellos que leen la Biblia y predican la Biblia, porque la Biblia, como Cristo lo hizo al principio, la palabra de Dios es verdad.
Es luz. Y entonces la persecución que España la inició política, ahora se vuelve religiosa. Ahora se aplica la misma Inquisición, persecución, pero para el lado religioso. Y empiezan a perseguir y a investigar y a indagar quiénes son aquellos que están... Pero ahí también creo que la persecución fue contra los judíos, ¿no? Creo que ese fue el plan. En un inicio, como decía el pastor. En un inicio fue así, para despojar en España a sus estuvo bienes. así, ¿no? Claro, para despojar a los judíos. De sus bienes. Pero después ya no. Después la Inquisición toma tantos tentáculos que ahora va a perseguir a todo el que lee la Biblia, a todo el que quiere descubrir la verdad, a todo el que está queriendo vivir de acuerdo a una vida de santidad. ¿Por qué? Porque los líderes de esa época en la Edad Media se han corrompido tanto que se compran incluso los cargos. O sea, usted podía comprar una iglesia. Si usted tenía dinero y sabía de que ahí había una iglesia en donde no había un líder, un obispo, un párroco, pues usted iba y compraba con dinero la iglesia y todas las ofrendas, los diezmos, pasaban a ser propiedad de esta persona, que podía ser un abogado, un comercio, y usted ponía un negocio, la persona que usted quisiera para que estuviera al frente. Incluso vendían el perdón de los pecados. Llegó Imagínense. para construirse lo que hoy se conoce como el lugar de donde el Papa predica, la Plaza de San Pedro. Esa plaza se ha construido gracias a que se decidió vender estas bulas papales o perdones. ¿Qué quiere decir? Que por adelantado la persona compraba su bula papal. Es decir, mañana él pensaba adulterar y hoy compraba su bula. Y en esa bula decía que el Santo Padre le absolvía de su pecado, el pecado tal, y para lo cual él daba una donación monetaria en tanto a fin de que se construyera este edificio. Sí, O sea, lamentablemente. la iglesia que se rogó la autoridad terminó persiguiendo a la que era auténtica iglesia, a los que creían en la palabra, ese remanente. A los que viven la santidad. Y sin hablar de nombre, porque no es un tema de religión ni de nombre de denominación, No, es historia, sino cómo el verdadero cristianismo, sin nombre propio, ¿no? Ha tenido todo ese proceso y ha tenido que ser perseguido desde el principio hasta estos tiempos. Hasta estos tiempos. O sea que tenemos que decir que la iglesia, ahora que llamamos tradicional, fue la que persiguió a los creyentes, a los cristianos. Exactamente. Los que usurparon de la palabra, usurparon del nombre de Jesús, ¿no? Entonces podemos decir... Los más grandes enemigos y perseguidores del cristianismo han sido los religiosos. Los religiosos. Siempre la religión. A lo largo de toda la es cierto. Hay que resaltar también de que en ese tiempo pues eran llegó un momento en que los mismos monjes católicos, ¿no?, al querer traducir las escrituras, pues tenían que leer la palabra, escudriñar la palabra, ¿no?, y dar la traducción. De ahí que al leer, como dice la Biblia, ¿no?, la verdad os hará libres, ¿no? Conocieron la verdad y se dieron cuenta que todas las doctrinas, dogmas que había en aquel tiempo, pues eran totalmente erradas y equivocadas. Bueno, yo creo que aquí tenemos que agradecer a Lutero. Así es. Hay que agradecer a Lutero ese esfuerzo, que no fue el primero, por si acaso, Claro, que se levantó contra el papado, contra la inmoralidad y contra la corrupción. Y la persecución, ¿no? Estábamos perseguidos. Claro, porque leyó la Biblia. Así, al leer la palabra, existieron ¿no? otros líderes, aún en Italia, como Savonarola, y otros líderes más que se levantaron, como Juan Hos. Calvino él pertenece a la corriente es un francés que ya él surge después de Lutero. Ah, es después. Sí, es después de Lutero. Pero Lutero es el primero que protesta. Así es. Por eso se les llamó protestantes, porque él protesta contra los abusos que viene cometiendo el papado, las autoridades de su denominación, porque él era monje. Él es monje, él es católico. Y él protesta contra sus autoridades y pega las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Ahí él pone sus planteamientos y dice por qué no está de acuerdo con que exista la venta de las bulas papales, de tanto abuso de la autoridad y tanto atropello que se está dando. Entonces, frente a eso,
él es citado a Roma para poder aclarar, pero no se llega a ningún concilio finalmente, a ningún acuerdo. Finalmente Lutero, cuando llega a Roma, lo que ve es el lujo, el boato, el esplendor en que vive el Papa, que no va de acuerdo a lo que él ha leído en las Escrituras, como vivió Cristo y como vivieron los apóstoles. Eso lo desengaña y finalmente se da el cisma, o sea, él decide hacer un rompimiento. Dice, yo nada tengo que ver con estos líderes que no quieren vivir de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Además, yo creo que la salvación es por fe y no por obras. Lutero es el primero que dice que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, en la actualidad, ¿hay persecución a la iglesia cristiana? Ya hemos visto los puntos históricos, los motivos, cómo también se inició el cristianismo evangélico a base de persecución, pero hoy ya la iglesia evangélica ya ha tomado fuerza, al menos en esta parte del mundo occidental. Pero hay persecución contra la iglesia cristiana. Bueno, sí, los medios de comunicación nos hacen llegar, por ejemplo, como decíamos en Irak los cristianos coptos han sido perseguidos y han sido muertos. Tenemos también Boko Haram, un grupo de tendencia islámica, persiguiendo y quemando iglesias. En África hay testimonio de personas musulmanas quemando a cristianos solo por el hecho de ser cristianos. En Estados Unidos, en Norteamérica, un joven acaba de atacar una iglesia tradicional en uno de los estados y pues ha matado ya a varias personas. Quiere decir que sí hay persecución. Sí, nos hablan las noticias. En Egipto, Indonesia, Irak, Libia, ¿no? El mismo Nigeria, Siria. En África estamos viendo también, ¿no? O sea, eso es cuando hablamos de allá la manifestación extrema de la persecución. Porque ya desde que uno se convierte a Cristo, sufre persecución. Sí, estamos hablando ya no de la persecución de manera personal, o sea, porque cuando uno se convierte dicen que los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. Y comienza una persecución de parte de la familia, tratando de que no abracemos la fe del cristianismo y que no vivamos de acuerdo a los preceptos bíblicos. Pero no estamos hablando de este tipo de persecución, sino muertes. Ya la persecución donde incluso se pone en riesgo la vida humana. Iglesias quemadas, muchos han muerto así, quemados, degollados, en este momento, o sea, actualmente está pasando eso. ¿Qué dice la noticia, doctor Espejo? Definitivamente llaman la atención y de verdad que impactan, pero entre todo ese grupo también de perseguidos están las iglesias católicas. ¿O me equivoco? Sí, hoy el cristianismo católico en estos países musulmanes, ¿no?, está siendo igualmente también perseguido. Sí. ¿No? Hay templos católicos que han sido incendiados, creyentes católicos. Entonces, en este momento, el cristianismo en esos lugares, como que por causa de esa persecución, como que se tiende a tener que unir para poder sobrevivir en esa zona. El simple hecho de declararte que eres cristiano, sin importar si tú eres católico. Sin importar qué clase de cristiano uno sea.